Bien, el tema que vamos a compartir el día de hoy, mis amados, es el título Sufriendo por amor. Ese es el tema, sufriendo por amor. Pregunto, ¿alguna vez alguien te fingió su amistad? Pregunto, ¿alguien alguna vez fingió amarte? ¿Te fingió amor? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta que esa amistad no fue real? ¿Qué sentiste cuando ese amor que manifestó no fue real? Pero yo pregunto ahora, ¿tú has fingido amor? ¿Has fingido amistad? Bien, Cristo sufrió eso. Gentes, la humanidad, fingieron reconocerle, fingieron amarle, fingieron adorarle. Uno de ellos fue Judas, ¿se acuerdan? Su fingimiento fue tanto que lo entregó ¿con qué? Con un beso, ¿no? Con un beso. Bueno, amados, y no solamente ello, sino que también les voy a compartir en este momento un texto que se dio dentro de la semana de la Pasión, y es uno de los textos o de las porciones bíblicas que hablan acerca de la controversia. Y bueno, el martes, no se la pierda, vamos a hablar sobre este texto, pero quiero ponerlo como ejemplo de cómo fingieron algunos ser verdaderos seguidores de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 20:20 dice: y acechándole enviaron espías, ¿qué dice? Que simulasen. ¿Se da cuenta? Dice, y acechándole enviaron espías que simulasen justo, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, buscaron personas, hablaron con ellos, les propusieron el plan, que fingieran, fíjense bien, fingieran ser justos, ¿no? ¿A usted le han dicho alguna ocasión, oye, si vas a dar, por ejemplo, ¿no? Si vas a dar la palabra de bienvenida a tus invitados, pues mira, ponles una sonrisa, ponles buena cara, ¿no? Muéstrales que te interesa. No, mejor hazlo de corazón, no porque te lo pidan, ¿no? Y así estos hombres buscaron, les plantearon el asunto y estos fingieron ser justos. Bien, mis amados, entonces Jesús sufrió por amor. ¿Por amor a quién? ¿O por quién sufrió? Por ti, por mí, por todos nosotros. ¿O creen ustedes que Jesús no sufrió eso? En primer lugar, mis amados, sufrió por amor con un reconocimiento fingido. Acabamos de leer Zacarías y acabamos de leer Lucas. ¿Y qué hicieron? Les pongo, por ejemplo, en el versículo de Mateo 21, no lo leímos, pero si quiere verlo, si no ya lo leímos, nada más escuche. En el procesional de la entrada triunfal. Ese pasaje bíblico habla de eso y dice: y la multitud, que era numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Vea usted, imagínese usted ese cuadro, toda la multitud haciendo una valla, y tendían mantos y tendían ramas y aquellas exclamaciones: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, amados,
usted sabe que es un reconocimiento fingido. No era real. No era real. Y ahorita va usted a conocer por qué. Qué hermoso momento, qué hermoso evento lo que sucedió en ese instante en que Jesús iba a entrar a la ciudad. Pero hermanos, eso pronto iba a dejar de ser. Eso pronto iba a pasar. Eso ya no se iba a escuchar después. Solamente sucedió en ese momento antes de entrar a Jerusalén. Y nunca más se volvió a escuchar Hosana. Nunca más en toda la semana se volvió a escuchar bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue un momento en que fingieron adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque ese Hosana, porque ese bendito el que viene en el nombre del Señor, pronto iba a cambiar. Pronto se iban a dejar invadir por la decepción, la multitud por la decepción. Pronto se iban a dejar invadir por el enojo, por el odio, por la frustración en contra de Jesús. ¿Por qué les digo, mis amados? Aquel hermoso momento pasaría, dejaría de ser. Amados, ¿por qué? Porque esta gente, mis amados, se frustraron, se llenaron de odio, de enojo, porque esperaban un rey, porque esperaban un libertador, porque esperaban estos hombres un guerrero, porque esperaban una persona que les cambiara, que cambiara la situación política, porque ya no querían estar bajo el dominio romano, querían ser libres, querían tener su propio rey, su propia autoridad, ser independientes ellos. Ya no querían pagar impuestos y no estar sujetos a las leyes romanas. Y pensaban que Jesús era ese hombre, ese libertador, ese guerrero, ese rey. Pero como no lo fue, se llenaron de enojo, de decepción. Y Jesús conocía eso. No crean ustedes que Jesús no sabía, mis amados, que esta gente pronto iba a dejar aquella exclamación, ¡Hosana! ¡Hosana! Jesús sabía eso porque Dios dice en Isaías, cuando su pueblo solamente tomaba las fechas festivas, ceremoniales para adorar a Dios, pero sus vidas estaban lejos. Y llega a decir el Señor, por ejemplo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sabía Jesús, mis amados, que la adoración era fingida. Y lo vamos a ver en este momento por qué era muy fingida. Ellos esperaban entonces no un redentor. Ellos esperaban no un salvador. Ellos esperaban no uno que lo sacara de la esclavitud del pecado. Ellos esperaban, hermanos, un rey guerrero. Por eso ese gusto de adorarlo y de reconocerlo muy pronto dejó de ser. Ese griterío de ¡Hosana! Cambió. Sí gritaron después, sí se unieron a una sola voz, sí todos fueron en un solo pensar, pero totalmente distinto. ¿Sabe por qué? Déjenme leer lo que dice Mateo 27, 21 en adelante. Cuando ya apresaron a Jesús, cuando ya el gobernador preguntó, ¿qué voy a hacer con este Jesús? Escuchen. Respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo?
todos le dijeron: sea crucificado. Vea cómo dice el texto. Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Aquel griterío de Hosana, Hosana, ahora todos: sea crucificado. Crucifíquenle, crucifíquenle. No hay un fingimiento más claro. Aquel Hosana dejó de ser. ¿Por qué? Porque no querían un Salvador. Porque no querían un Mesías. Porque no esperaban un Redentor. Porque no esperaban a Jesús, el Señor y Salvador. Ellos esperaban un Rey. Por eso cambiaron. Hoy en día hay personas así. No sé si usted las conoce o ha sabido de alguien, o pueda que usted también y yo seamos. Hay personas, hermanos, que si Jesús no nos da lo que queremos, si en Jesús no encontramos lo que queremos, dejamos a Jesús. Hay personas que han dejado a Jesús. Y personas que ya Jesús no es el Señor de sus vidas. Porque no lo buscaban como Señor. Porque no lo buscaron como el Salvador. No buscaron su amor restaurador. Buscaban que lo sanara, que resolviera sus problemas económicos, que resolviera sus problemas civiles, que resolviera sus problemas matrimoniales, que resolviera asuntos. Y como las situaciones siguieron, dejaron a Jesús. Cambiaron. Con mucha facilidad cambiamos. Amados, muchos también han fingido adorar. Muchos han fingido reconocer a Jesús. Que Dios nos libre, mis amados, de ello. ¿Usted cree, hermanos, que el Señor sufre cuando fingimos adorarle? Cuando nuestro corazón no es sincero con Él. ¿Ustedes creen que sí? Una vez el apóstol Pablo, para no mencionar muchos pasajes, porque hay varios pasajes, ya les mencioné Isaías, cuando Dios dijo: este pueblo de labios me honra. Pero Pablo, una ocasión escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice el apóstol Pablo: el que hurtaba, no hurte más, ya no lo haga. El que decía palabras, ya no diga palabras, sino palabras que edifiquen. Y el apóstol Pablo sigue: no deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Porque la iglesia vivía la vida, una vida que de repente se acordaban del Señor, y una vida que no era dirigida por el Señor. Hablad verdad cada uno con su prójimo y no mintáis. Era fácil mentir y al rato hablad verdad. Y sigue el apóstol Pablo y llega al versículo 30 y dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo dice: no entristezcáis al Espíritu. Pablo sabe que cuando una iglesia finge, de repente habla verdad y de repente mentira, de repente ama y de repente la ira, de repente cosas que se dan. La iglesia está fingiendo porque no está viviendo su vida cristiana, temerosa delante del Señor. Y el apóstol Pablo dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Pregunto, ¿usted cree que se entristece el Señor? ¿Usted cree eso? El apóstol Pablo lo está diciendo. No entristezcan al Espíritu Santo a vivir una vida así. Amados, y en ese mismo contexto viene el segundo punto. En ese mismo contexto entramos entonces cuando la humanidad está separada de Dios.
Ahora sí, en Lucas, donde leímos. Hermanos, cuando la gente tendía sus mantos, tendía las ramas, Jesús iba subiendo a Jerusalén. Pero cuando iba llegando a Jerusalén, cuando iba a entrar a la ciudad, escuchen, la ciudad estaba hacia abajo. Entraban por la parte alta y veían a la ciudad hacia abajo. Y vaya conmigo, o si lo puede ver, en Lucas 19:41 dice, cuando estuvo cerca de Jerusalén, ¿qué dice? Vio la ciudad. ¿Y qué pasó? Lloró. Cuando estuvo cerca, cuando pudo ver la ciudad, Jesús lloró. O sea, en el mismo evento de la entrada triunfal. Y dice el texto, y dijo, bueno, estoy leyendo en lenguaje sencillo, habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Jesús, amados, acaba de escuchar Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, apenas. Pero Jesús sabe que no es verdad. Y cuando vio la ciudad, Jesús lloró. Significa, hermanos, ¿se imaginan ustedes ver llorar a Jesús? ¿Se imaginan ustedes ese momento en que Jesús vio la ciudad y se quebró el corazón? Mis amados, Jesús lloró cuando vio la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Jesús lloró por la dureza del corazón del pueblo. Jesús lloró porque lo rechazaron como Salvador, como Señor. Jesús lloró, mis amados, porque no recibieron la salvación que Él traía. Jesús lloró, mis amados, por esa indiferencia hacia Él. Y todavía no le han gritado, crucifícale, todavía. Es el domingo. Jesús lloró sobre ellos, sobre la ciudad. Lloró Jesús porque la humanidad tenía los ojos cegados. No podían ver la gracia, la misericordia, el amor de Dios en la persona de Jesús. Jesús lloró por ellos. Jesús lloró porque esa humanidad, esa multitud, estaban perdidos. Por eso lloró Jesús. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué le dice? El Señor, amados, cuando la humanidad vive sin Dios, el Señor se entristece en su corazón. Cuando el hombre, el ser humano, se endurece contra Dios, el Señor se entristece. Una ocasión unos hijos estaban hablando, porque uno de ellos era un poco rebelde y había hecho llorar a la mamá de ellos. Entonces se reunieron los hermanos y le dijeron, ten cuidado, no queremos saber que mamá vuelva a llorar otra vez por una acción mala tuya. No queremos saber que nuestra mamá, porque nos duele ver llorar a nuestra madre. Bueno, imagínense ahora el Señor, ¿no? Dios, el Señor, es más que un ser querido, es más que Padre. Es el Señor, es el soberano, es nuestro Salvador. Y entonces, mis amados, el Señor sufrió por amor, porque la humanidad estaba separada del Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el pecado ha separado al ser humano de Dios, ¿no es cierto? Bueno, no solamente nos dice Génesis, el apóstol Pablo lo enseña y dice, por cuantos todos pecaron,
Están destituidos de la gloria de Dios, y en el lenguaje sencillo dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. La humanidad sin Dios está lejos, está separada de Dios. Y esa separación, hermanos, a Dios se le causa tristeza. Pero Jesús vino a reconciliar. La llegada de Jesús a través del nacimiento y la obra de Jesús a través de la crucifixión es para reconciliarnos, para llevarnos a tener paz con Dios. Escuche lo que dice Pablo también a los romanos, en Romanos 5, versículo 10, escuche. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Usted fue enemigo? ¿Usted fue enemigo? Nuestros pecados nos hicieron ser enemigos de Dios. Y dice el texto, leo nuevamente Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Amados, el pecado nos separa. El pecado nos enemista con Dios. Y por eso el Señor se entristeció, porque vio a la ciudad lejos, separada de Dios, sumergida en su necedad, sin esperanza, sin salvación. El Señor lloró por ellos. Hermanos, y es que Dios no quiere que el hombre muera, el ser humano muera sin Dios. Dios no quiere que nadie muera sin conocerle. ¿Sabe cómo dice Ezequiel 18:32? Déjenme leer para ti Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Le parece? Ezequiel dice así. Dios habla a su pueblo, porque no quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. Al Señor no le agrada ver una ciudad, un pueblo, la humanidad sin Dios, separada del Señor. Porque el Señor no quiere ver a la humanidad separada de Él. Por eso Él vino y mostró su amor en la cruz. San Juan 3:16, todos lo sabemos, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea o cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor del Señor es eso, el corazón del Señor late por la humanidad. El corazón del Señor se ha vaciado, o sea, ama de una manera inmensa a la humanidad. Por eso dio su vida. Pero esta gente estaba perdida. Le acaban de cantar, Hosana, Hosana, pero era fingido. Jesús los vio y lloró sobre ellos porque estaban sin Dios y sin esperanza. Pero por eso vino el Señor a reconciliarnos, a llevarnos a tener una relación con Él. El pueblo fingió, decía, porque le reconocían aparentemente como rey, pero no era el rey que esperaban. Por eso fingieron adorarlo. Por eso fingían ser seguidores de Él. Amados, pero rechazaron la oferta de salvación. Pero rechazaron a Jesús. Cuando Jesús los visitaba, los rechazaron. Siempre Jesús fue rechazado. Una ocasión Jesús fue a Gadara, ¿se acuerdan ustedes? Lo corrieron de Gadara. Vete de aquí porque nos estorbas. ¿Se acuerdan ustedes que estaban aquellos endemoniados y se fueron al cerdo y se fueron al peñasco y murieron, se ahogaron? Y bueno, entonces dijeron vete de aquí porque nos estorbas. El rechazo era grande.
pero fingieron adorar, porque no era el rey que esperaban. Amados, el Señor conoce la relación también de la iglesia con Él. El Señor conoce cómo es nuestra relación con Él. Una ocasión, hermanos, la iglesia de Apocalipsis, en Apocalipsis 2, en la iglesia de Éfeso, el Señor le reclamó a la iglesia, porque era una iglesia que fingía. La iglesia fingía. Les digo por qué. Dice la Biblia en Éfeso, dice: ustedes trabajan, ustedes sirven, pero han dejado ¿qué? Su primer amor. Sí, les reclamó. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero si usted ve un versículo antes, dice que la iglesia trabajaba, servía, era fiel en la doctrina, pero no a Dios. Y el Señor los reclama y dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué les pide el Señor? ¿Qué le pidió a la iglesia de Éfeso? Arrepiéntate. Arrepiéntate. No quiero que sigas en esa condición. Porque era una iglesia que fingía. Hermanos, podemos fingir. Hoy podemos fingir. Yo puedo aparentar ser un buen pastor, hacer visitas, hacer oraciones, predicar, cumplir con mis deberes, pero no tener una relación con el Señor. Usted puede ser un buen miembro, venir al culto los domingos, dar su ofrenda, venir, estar presente, participar en algo que pueda, pero lo puede hacer solamente como para que lo tengan presente. Pero su vida puede estar lejos del Señor. El Señor sufre. Otra ocasión, el Señor mismo también le dijo a una de las otras iglesias: tú eres tibio. ¿Se acuerdan ustedes? Tú eres tibio. Ojalá fueres frío o caliente, pero eres tibio. Una iglesia que fingía estar bien con el Señor, pero el Señor que conoce, sabe, y le pide a su iglesia. Mis amados, entonces lo que aprendemos en este tema es que el Señor pide que se arrepienta su iglesia. Amados, la iglesia debe venir al Señor. La iglesia, mis amados, debe venir al Señor con una fe sincera, con una entrega radical, con una entrega total. Yo no sé cómo está tu relación con el Señor. Yo no sé cómo está tu vida delante del Señor. Yo desconozco cómo es tu andar allá donde Dios te ha dado el trabajo. Yo no sé cómo es tu vida allá donde te mueves en la universidad, en el salón de clases. Yo no sé cómo es tu vida, cómo te mueves si es que eres deportista allá con tus compañeros de deporte. No sé cómo eres, pero el Señor sí sabe. Y sabe si somos reales, sinceros o fingimos amarle. Pero si hemos caído, mis amados, en eso, como lo hicieron el pueblo que recibió a Jesús, debemos de venir a Jesús. Debemos de venir a Jesús. Debemos de arrepentirnos y volver al primer amor. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué digo esto? ¿Porque el amor de Jesús es fingido? El amor del Señor es real. ¿Sufrió la ira del Padre fingido? No, Él sufrió en verdad. Mis amados, el amor del Señor es real. Su sacrificio fue real. Su muerte fue real. Y Dios quiere que una iglesia le ame en verdad. Realmente le amemos. Mis amados, ¿cómo se llamó el tema de hoy? Sufriendo por amor. Y estamos empezando una semana donde vamos a ver los sufrimientos, pero todo por amor.
Pero su amor de Él sí es real. Su amor de Él sí es veraz. Disfrutemos su amor. Vivamos dentro de ese amor. Consagremos nuestras vidas al amor del Señor. Que el Señor nos bendiga.